Hola, le habla su profesor Carlos Lecaros y bienvenido a un nuevo video. Vamos a comenzar recordando lo que hemos visto en los videos anteriores. Hemos visto los logaritmos, los cuales se escriben de la siguiente forma. Acá tengo un logaritmo donde la palabra log es la abreviatura de los logaritmos o del logaritmo. El número pequeño corresponde a la base del logaritmo. El número grande, que nosotros ubicaremos entre paréntesis, corresponde al argumento. Y el resultado de esto es lo que se conoce como el logaritmo. Y se lee de la siguiente forma. Tengo logaritmo, según mi ejemplo, logaritmo de 81 en base 3. Logaritmo de 81 en base 3 y es igual en este caso a 4. ¿Por qué es igual a 4? Porque 3 elevado a 4 me da 81. En otras palabras, el logaritmo busca el exponente al cual se debe elevar la base para obtener mi argumento. O sea, lo que estamos buscando es el exponente de mi potencia cuando yo conozco su base y cuando conozco el resultado de la potencia, que está acá. Entonces, en palabras simples, el logaritmo busca el exponente de una potencia. Una información muy importante es que la base y el argumento son siempre números positivos. Además, la base es siempre distinta del número 1. Repito entonces, la base y el argumento son siempre números positivos y la base tiene que ser distinta de 1. Los logaritmos y la potencia, como vimos anteriormente, tienen una relación, se relacionan entre sí. ¿Cuál es esa relación? Dijimos que el logaritmo busca la potencia busca el exponente de mi potencia. Acá tengo logaritmo de 1000, que es igual a 3, pero hay algo que le falta a este logaritmo que es su base. Cuando el logaritmo se escribe sin base, quiere decir que su base es un número 10. Por lo tanto, cuando hablamos del logaritmo en base 10, esa base no se escribe ni tampoco se lee. O sea, en este caso solamente leemos logaritmo de 1000. Es igual a 3. Ahora, ¿cómo se relaciona con la potencia? Sabemos nosotros, aunque no se escriba la base, sabemos que estamos hablando de 10 elevado en este caso a mi resultado, me va a dar el valor del argumento, o sea, de 1000. Ahora, si yo tengo una potencia, lo puedo también escribir como un logaritmo. En este caso tengo 2 elevado a 6, que me da igual a 64. Por lo tanto, escribo mi logaritmo en base, o logaritmo de quién primero, logaritmo de 64, entre paréntesis, ¿en cuál base? En la misma base de la potencia, o sea, en base 2. Y eso va a ser el resultado, o eso va a ser igual al exponente, que en este caso es 6. Entonces, 2 elevado a 6 es igual a 64, siempre y cuando el logaritmo de 64 en base 2 sea 6. Existe esa relación. Ahora veamos, tengo un logaritmo de 256 en base 4, pero no me dan el resultado. ¿Cómo podríamos establecer esa relación con mi potencia? 4, que es la base, elevado al resultado del logaritmo, me tiene que ser igual al argumento, en este caso 256. O sea, el 4, ¿a qué número yo tengo que elevarlo para que me dé 256? En este caso, a 4. 4 elevado a 4 me da 256. Por lo tanto, el logaritmo de 256 en base 4 es igual a 4.
En este video vamos a conocer y comprender las propiedades de los logaritmos. Vamos a ir analizando propiedad por propiedad. Primero tengo la propiedad logaritmo de la base. ¿Qué dice la propiedad logaritmo de la base? Que si la base y el argumento son el mismo número, el resultado de ese logaritmo va a ser igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Porque, por ejemplo, si yo tengo, recuerden que la base de mi logaritmo es la base de una potencia. El resultado del logaritmo es el exponente y el argumento es el resultado de la potencia. 5 elevado a 1 es 5, o sea, la base y el argumento en este caso son lo mismo. Por eso el logaritmo de la base siempre es 1. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo logaritmo de 6 en base 6, eso va a ser 1. Si yo tengo logaritmo de 10, eso va a ser igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque recuerden que la base de este logaritmo también es 10. Por lo tanto, el logaritmo de 10 es 1. Veamos otro ejemplo. El último, si yo tengo logaritmo de 1/2 en base 1/2, eso también va a ser igual a 1. Propiedad número 1, entonces, logaritmo de la base. O sea, si la base y el argumento son iguales, el resultado de ese logaritmo va a ser 1. Propiedad número 2, logaritmo de la unidad. O sea, logaritmo de 1. En cualquier base siempre va a ser 0. Logaritmo de 1 en cualquier base va a ser 0. Recuerden que la base no puede ser 1. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo acá logaritmo de 1 en base 6 y eso va a ser 0. Logaritmo de 1. ¿Cuál es la base de ese logaritmo? 10. Entonces también va a ser 0. ¿Y por qué 0? Veamos el ejemplo, porque yo tengo acá 0, 6 elevado a 0 es 1. Toda potencia de exponente 0 va a ser 1 y es lo mismo que teníamos acá en nuestro argumento. Tercera propiedad, logaritmo de una potencia. En este caso tengo logaritmo de x elevado a y en base a. ¿Qué hacemos o qué dice esta propiedad? Que el exponente yo lo saco de mi logaritmo y lo llevo adelante multiplicando. Por eso acá yo tengo la y ahora que está multiplicando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 2 elevado a 4, eso dice que el exponente yo lo llevo afuera del logaritmo. Por lo tanto, me va a quedar 4 por el logaritmo de 2. Veamos otro ejemplo. Logaritmo de 4 elevado a 5 en base 18. Entonces, nuevamente, el exponente lo tomamos y lo llevamos adelante de mi logaritmo multiplicando. Me va a quedar 5 por el logaritmo de 4 en la misma base que se mantiene, base 18. Antes de pasar a la propiedad número 4, la x tiene que ser mayor que 0 y la y puede ser cualquier número real. Propiedad número 4 entonces dice logaritmo de un producto. Cuando yo tengo
un producto, una multiplicación en el argumento, yo puedo separar esos dos factores, pero los voy a transformar en una suma de logaritmos. Veamos un ejemplo. Si yo tengo logaritmo de 5 por 8 en base 4, eso es lo mismo que si yo tuviera los logaritmos separados, logaritmo de 5 en base 4 más el logaritmo de 8 en base 4. Propiedad número 5, logaritmo de un cociente. Si yo tengo un cociente o una fracción en el argumento de mi logaritmo, lo puedo transformar en una resta de logaritmo, donde el primer logaritmo sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo logaritmo de 1/3 en base 6, transformaría entonces logaritmo del numerador, o sea, del 1 en base 6 menos el logaritmo del denominador, o sea, el 3 en base 6. Si yo tengo otro ejemplo acá, logaritmo de 3/5, eso sería igual al logaritmo del numerador 3 menos el logaritmo del denominador, en este caso el 5. Y la base de estos logaritmos, recordemos que es el 10 que no se escribe. Y la propiedad 6, la última propiedad que vamos a ver, es una de las propiedades muy importantes porque nos permite hacer un cambio de base, que se llama propiedad cambio de base. ¿Por qué es importante? Porque en las calculadoras científicas, por ejemplo, aparece un solo tipo de logaritmo, o en realidad dos tipos de logaritmos, el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural, que es un logaritmo especial que está en una base e. Por lo tanto, el hacer la propiedad o aplicar la propiedad cambio de base nos permite utilizar la calculadora científica para poder hacer algunos cálculos. Veamos la propiedad número 6. La propiedad número 6, entonces, vamos a transformar mi logaritmo en una división de logaritmo y en una base nueva. Y esa base nueva, obviamente, tiene que ser un número mayor que 0, un número positivo. Veamos el ejemplo. Tengo logaritmo de 3 en base 7. Entonces transformamos en una división de logaritmo. Logaritmo de 3 dividido en el logaritmo de la base, o sea, es logaritmo de 7. Y buscamos una base que sea igual para los dos. En este caso puedo colocar, por ejemplo, base 6, puede ser cualquier número. Obviamente, las bases que vamos a buscar tienen que ser de una forma que nos permita resolver los logaritmos. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 5 en base 12, una transformación podría ser entonces hacerlo en logaritmo de 5 dividido en el logaritmo de 12, y la base que vamos a utilizar en este caso es la base 10, y así nos permite calcularlo a través o con calculadora, logaritmo de 5 dividido en el logaritmo de 12. Vamos a pasar a ver unos ejemplos usando las propiedades de los logaritmos. Primer ejemplo, logaritmo de 7 en base 3 más logaritmo de 9 en base 3. Podemos agrupar esta suma de logaritmos en un solo logaritmo. ¿Por qué? Porque la propiedad del producto me separaba un producto en suma de logaritmos. Por lo tanto, ahora podemos hacer el proceso inverso, una suma de logaritmos, transformarlo en un producto. Por lo tanto, me quedaría logaritmo de 7 por 9
en el argumento y la base se mantiene, base 3. Hacemos la multiplicación, me queda logaritmo de 7 por 9, 63 en base 3. Otro ejemplo, tengo logaritmo de 12 en base 5 menos logaritmo de 3 en base 5. Propiedad del cociente, que un cociente me lo separaba en resta de logaritmo, ahora lo mismo pero en el proceso inverso, o sea, la resta de logaritmo, teniendo en cuenta que las bases tienen que ser iguales. La vamos a transformar entonces en un cociente logaritmo de 12 tercios, o sea, 12 dividido en 3 en la base 5. Si este cociente lo podemos hacer y quedarlo en números enteros, lo podemos hacer, si no lo podemos dejar también en fracciones. Entonces me va a quedar 12 tercios, lo mismo que 4, 12 en el 3 o entre 3 cabe, son 4. Logaritmo de 4 en base 5. Y acá tengo un ejemplo bastante más complejo porque tiene más cosas que vamos a utilizar, pero lo vamos a hacer en una pantalla completa en blanco para que nos dé el espacio para resolverlo. Entonces, tenía yo acá un tercio del logaritmo de 5 en base 2 más logaritmo de 6 en base 2 menos 4 por el logaritmo de 10 en base 2. Ya, aquí hay algunas cosas importantes o clave. Tengo un número que está fuera del logaritmo, está adelante, multiplicando, por lo tanto yo lo puedo ingresar al argumento. Lo mismo pasa acá con el 4 que está multiplicando, yo lo puedo ingresar a mi argumento. Entonces me va a quedar logaritmo de 5 elevado a un tercio en base 2, más en el segundo logaritmo no, por el momento no hay nada que hacer, por lo tanto me queda el logaritmo de 6 en base 2 menos el logaritmo de 10 y ese 4 dijimos que lo vamos a ingresar como exponente, entonces me quedaría 10 elevado a 4 en base 2. Ahora yo tengo una suma de logaritmo y la suma de logaritmo es hacer la multiplicación de los argumentos. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de 5 elevado a un tercio por 6 en base 2. Pero no me va a alcanzar el espacio. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transformar todo este logaritmo de una sola vez. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Me va a quedar logaritmo en base 2, porque todas las bases son iguales. Los primeros dos, que son una suma, es una multiplicación. Y el tercero es una resta, por lo tanto va a ser una división. Entonces, arriba en el numerador tengo la multiplicación de 5 elevado a un tercio por 6 y en el denominador tengo 10 elevado a 4. Y ahí tengo todo mi ejercicio en un solo logaritmo. Pero nuevamente me aparece una potencia pero con exponente fraccionario. Y las potencias de exponente fraccionario se pueden transformar a raíces. Por lo tanto me va a quedar logaritmo de la raíz cúbica, porque es un tercio de 5 por 6 dividido en 10 elevado a 4. Y todo eso es en base 2. Eso es un ejemplo del que estábamos haciendo recién. Veamos otro tipo de ejercicios donde vamos a descomponer ahora mi logaritmo.
tengo logaritmo de a elevado a 6 por b elevado a 2 y todo eso partido por c elevado a 7. Vamos entonces a transformar mi primero fracción, porque aquí hay una fracción, la vamos a transformar en una resta de logaritmo, o sea, logaritmo de a elevado a 6 por b elevado a 2 menos el logaritmo del denominador, o sea, c elevado a 7. Primer logaritmo, me queda una multiplicación, por lo tanto, la multiplicación la podemos transformar en suma de logaritmos. Me va a quedar logaritmo de a elevado a 6 más logaritmo de b elevado a 2 menos logaritmo de c elevado a 7. Ahora tengo exponente y los exponentes lo puedo pasar delante de mi logaritmo como una multiplicación. Por lo tanto, me va a quedar que toda esta expresión va a ser igual a 6 por logaritmo de a más el 2 por logaritmo de b menos el 7 por logaritmo de c. Bien, veamos otro ejemplo. Tengo logaritmo de 1 partido por a al cubo. Entonces, como es una división, la podemos transformar en resta de logaritmo. Logaritmo de 1 menos el logaritmo de a elevado a 3. Acá nuevamente tengo una potencia donde el exponente sale fuera. Me va a quedar logaritmo de 1 menos 3 por logaritmo de a. Aquí hay algo que recordar importante porque también podemos utilizar la propiedad logaritmo de la unidad. ¿Qué dice la propiedad logaritmo? Que logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar 0 menos 3 logaritmo de a. Y como el 0 está sumando en este caso, no influye en nada, lo podríamos sacar. Y me va a quedar el logaritmo de 1 partido por a al cubo es menos 3 logaritmos de a. Veamos otro ejemplo de donde el exponente, o sea, el denominador ahora es una raíz cúbica. Es muy similar al anterior. Tengo logaritmo de 1 menos logaritmo de la raíz cúbica de a. El 1 dijimos que era 0, por lo tanto no va a influir, pero el logaritmo o la raíz dijimos que la podíamos transformar en una potencia de exponente fraccionario, por lo tanto me va a quedar 1/3. Y ese exponente pasa fuera de la raíz y me va a quedar entonces acá menos 1/3 por el logaritmo de a. Los siguientes ejemplos vamos a utilizar esta tabla de valores donde me dice que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,30. Logaritmo de 3 aproximadamente 0,48. Logaritmo de 5 aproximadamente 0,70 y logaritmo de 7 aproximado 0,85. Logaritmo de 175.
En este caso, lo primero que vamos a hacer es descomponer el 175. Descomponemos el 175. Como he dicho en videos anteriores, hay varias formas de descomponer. Yo puedo descomponer acá buscando dos números que multiplicados me den 175. En este caso puede ser 5 por 35. El 5 ya no se puede seguir descomponiendo, por lo tanto, descompongo el 35, que es 5 por 7. Entonces, ya descompuse el 175 en sus factores primos, que sería 5 por 5 y por 7. Son esos números, los que ya no se pueden seguir descomponiendo. Pero, en este caso, yo voy a utilizar la siguiente forma de escribirlo. El 5 está repetido dos veces, por lo tanto, 5 elevado a 2, porque está repetido dos veces, por 7. Entonces, la descomposición del 175 es 5 elevado a 2 por 7. Acá me preguntaban o me hablaban del logaritmo de 175. Por lo tanto, el logaritmo de 175 yo lo puedo escribir como logaritmo de 5 al cuadrado por 7. Como es una multiplicación, podemos transformarlo en una suma de logaritmos, o sea, logaritmo de 5 al cuadrado más logaritmo de 7. Ese exponente 2 lo podemos pasar delante de mi logaritmo y me va a quedar 2 por logaritmo de 5 más logaritmo de 7. Por lo tanto, ahora tengo que el logaritmo de 175 yo lo descompuse y me quedó 2 logaritmos de 5 más logaritmo de 7. Volvamos a nuestro ejemplo, entonces tengo que el logaritmo de 175 era 2 veces el logaritmo de 5 más el logaritmo de 7. Y acá me dice, acá vamos a utilizar los valores de la tabla. Tengo que el 5 o el logaritmo de 5 es aproximadamente 0,70 y el logaritmo de 7 es 0,85. Entonces, multiplicamos acá 2 por 0,70 y me da 1,40 más 0,85. Al hacer esa suma, obtengo el resultado de 2,25. Por lo tanto, el logaritmo de 175 es aproximadamente 2,25. Veamos el siguiente ejemplo y último ejemplo, que es logaritmo de 14 quinceavo en base 35. Lo primero que vamos a hacer acá es transformar o hacer un cambio de base. ¿Por qué un cambio de base? Porque aquí tengo un logaritmo en base 35 y los resultados que me dan son en base 10. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de base. O sea, logaritmo del argumento sea 14 quinceavo en base 10 dividido en el logaritmo de 35, que es la base, pero ahora es argumento, y en base 10. Entonces, como acá tengo una división, lo voy a transformar en una resta. Entonces me va a quedar logaritmo de 14 menos logaritmo de 15 y todo eso dividido en el logaritmo de 35. Ya, ahora sí, que ya tengo descompuesto o más o menos reducido todo esto
a varios logaritmos con números enteros, vamos a hacer el proceso de descomponer para poder utilizar los valores que me dan en la tabla. Entonces, descompongo el 14. El 14 es fácil, es 2 por 7. El 15 también en este caso es fácil, sería 3 por 5. Y el 35 también porque es 5 por 7. Ahí tengo descompuesto en sus factores primos cada número. Entonces, ¿qué me queda por hacer acá? Es transformar el logaritmo, todo eso era logaritmo de 14. Entonces, el logaritmo de 14 es logaritmo de 2 más el logaritmo de 7. Logaritmo de 2 más logaritmo de 7. El logaritmo de 2 era 0,30 y el logaritmo de 7 era 0,85. Hacemos la suma y me da 1,15. Entonces, en este ejercicio que tengo que encontramos el logaritmo de 14, que es 1,15, lo voy a escribir acá abajo, 1,15 menos el logaritmo de 15. Por lo tanto, ahora calculamos el logaritmo de 15. 15 dijimos que era 3 por 5. Por lo tanto, logaritmo de 15 es logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Logaritmo de 3 es 0,48 más el logaritmo de 5, que es 0,70, y ese resultado me da 1,18. Por lo tanto, me va a quedar 1,15 menos 1,18 dividido en el logaritmo de 35. Calculamos el logaritmo de 35. 35 ya lo habíamos descompuesto, que era 5 por 7. Entonces, el logaritmo de 35 es simplemente logaritmo de 5 más logaritmo de 7. Ocupamos los valores de la tabla y me da aquí el logaritmo de 5 es 0,70 más el logaritmo de 7 que es 0,85. Sumamos esos dos valores y me da 1,55. Por lo tanto, el logaritmo de 35 es 1,55. 1,55. Tengo entonces, voy a volver a escribir acá, logaritmo de 14 partido por 15 en base 35 y lo que llevamos hasta el momento es 1,15 menos 1,18 dividido en 1,55. Hacemos la recta acá arriba y me va a quedar 1,15 menos 1,18 menos 0,03 dividido en 1,55. Al hacer la división me da un número negativo porque tengo negativo en el numerador, positivo en el denominador, signo distinto me queda negativo. Y al hacer la recta aproximadamente me da un número decimal más largo, pero aproximado es 0,02. Por lo tanto, ese es mi resultado utilizando los valores de la tabla que tenía anteriormente. Espero que le haya gustado este video y le espero en los próximos videos. No olviden darle me gusta a mi página de Facebook y suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.